Sí. Momento para empezar. Una revocatoria inicial. Una revocatoria. Bueno, trataríamos de, si alguno nos da una mano, de convocar a Ariel Ángel Dazo, Efraín Hugo Richard, Marcelo Camerini y Ricardo Coniechar, que Ricardo estaba fuera. Bueno. Esto sería la regla de esta comisión, sería libertad con puntualidad. ¿No? Una cosa así, podés decir lo que quieras en el tiempo que está asignado. Así que cambiaríamos el lema, libertad con puntualidad, y hemos decidido democráticamente cambiar el orden de las ponencias. Primero va a exponer la doctora Agustina Volati, Evolución normativa de la responsabilidad del administrador. La ponencia está en la página 397 del tomo 3. Después tendríamos al doctor Ricardo Coniechar con el tema responsabilidad de los directores. La solidaridad es la excepción y no la regla, que está en la página 417 del tomo 3. Luego seguiríamos con la doctora Gabriela Boquín, con el tema responsabilidad de socios ante la ausencia de la debida diligencia. Pasaríamos más tarde al doctor Ariel Ángel Dazo, o sea, el Dazo Pater. La de la doctora Boquín está en la página 405. Después sigue la del doctor Ariel Ángel Dazo, con el tema de la excepcionalidad de la responsabilidad limitada, una línea orientativa en el derecho estadounidense en la página 421 del tomo 3, y cerraríamos con los doctores Marcelo Camerini, que me dicen que no está, y el doctor Efraín Hugo Richard con el tema sobre actividad ilícita. Y como tenemos que ser puntuales, y son exactamente, falta un minuto, en la mesa nos acompaña la doctora Gladys Marsala y el doctor Gonzalo Anaya. Así que la vamos a pasar buenísimo, relájense todos. Es así. El lema, vuelvo a repetir, es libertad con puntualidad. Sería el lema de la comisión. Y bueno, siendo el último pase y la última bola, como dicen en el casino marplatense, vamos a ver, 15:54. Porque después 15:56 dicen, ay, no arrancaron, qué sé yo, la demás. Bueno, Agustina, la doctora Agustina Volati, entonces, su ponencia, evolución normativa de la responsabilidad del administrador, que está en la página 397 del tomo 3 del libro de ponencias. Así que, Agustina, te cedemos el uso del micrófono. La cámara está acá. Bueno, Ubicate muchas gracias. Por aquí al medio. Bien. Bueno. Y adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Mi tema, como dijo el doctor, es la evolución histórica de la responsabilidad del administrador. Este año se cumplen 50 años de la sanción de la ley 19.550. En cuanto al instituto elegido de la responsabilidad del administrador, esta ley en su sanción consagró 2 artículos, los más importantes a mi criterio. El artículo 59, en donde establece un umbral mínimo de responsabilidad para el administrador y el representante, el cual establece que deberá llevar a cabo su función con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios. Y bajo pena de incurrir en responsabilidad solidaria e ilimitada. Por otro punto, tenemos el artículo 274, el cual
estructura la responsabilidad y da una especie de diferenciación en el régimen de solidaridad, estableciendo que aquellos administradores que su función haya sido inscripta en el registro público, es decir, que tengan una función dentro del órgano de administración particular y haya sido inscripta en el registro público, podrá ejercerse una diferenciación en esta responsabilidad atribuible en caso de daño. La estructura de esta evolución la he hecho en 4 etapas. Esta fue la primera. La segunda etapa la vemos con la introducción en la Ley de Sociedades del artículo 157, que va a regular la responsabilidad dentro de la ley, dentro de las sociedades de responsabilidad limitada. Perdón. Lo cual establece que le da una potestad al juzgador de poder formalmente hacer una diferenciación en las atribuciones de responsabilidad de los diferentes órganos del órgano de administración. La tercera etapa, o sea, acá centrándonos, vemos que al comienzo de la sanción de la ley teníamos un régimen de solidaridad y eventualmente podía haber una diferenciación si se hacía una inscripción de las funciones personales. Ya el artículo 157 autoriza formalmente al juez a que pueda realizar esta distinción, y también el artículo 274 establecía como factor de atribución la culpa grave y el dolo. El tercer, y para mí uno de los más importantes hitos que se consagraron en nuestro derecho, fue la unificación del Código Civil y Código Comercial, y introdujo, incidió dentro del derecho societario de 2 formas. Una forma directa, en donde regula la persona jurídica dentro del artículo 141 al 224, y de una forma indirecta y transversal a todo el ordenamiento. De la forma directa, consagra el principio de la diligencia y la lealtad del buen hombre de negocios como estándar de responsabilidad para todo administrador dentro de todas las personas jurídicas. Y el artículo 160 amplía el factor de atribución no solo en la culpa grave y en el dolo, como teníamos anteriormente, sino también en la culpa leve, porque establece que la culpa sería un factor de atribución. Otra de las cuestiones que inciden de forma directa dentro del derecho societario va a ser la ampliación de plazos de prescripción de la acción de responsabilidad. Teníamos un plazo de 3 y 2 años para las cuestiones extracontractuales, y ahora se va a unificar en 3 años y empieza a correr desde la cesación de las funciones del administrador. Aquí también vemos una ampliación de criterios y una rigurosidad. Y de forma transversal e indirecta incide al derecho societario, estableciendo parámetros de conducta, deberes y obligaciones en la interpretación de los hechos que produjeron el daño. Esto es el deber de prevención, el cumplimiento de las obligaciones y el deber de no dañar a otro, consagrados expresamente dentro de los nuevos articulados del derecho de daños en el Código Civil y Comercial. Además, y para mi criterio, acá está lo que planteo que debería haber una limitación y un cambio. El artículo 52 de la LACE, y ahora nos introducimos en la 4ª etapa, establece que en su artículo 52, donde regula la responsabilidad del administrador dentro de las sociedades de acciones simplificadas, en su párrafo primero nos lleva directamente al 157 de la Ley General de Sociedades. Y en el párrafo segundo establece que toda persona humana que no sea administrador ni representante, o persona jurídica que interfiera en la ejecución del negocio de forma positiva, ya sea en la administración, en la dirección, también va a responder, y además establece que no solo va a responder por las cuestiones que sí realizaron, sino eventualmente cuando hubiesen sido cuestiones habituales que desempeñaban en el cargo y ocasionaron daño. Bajo mi criterio, este segundo párrafo es muy amplio, porque nos lleva a que cualquier persona dentro del rango
jerárquico de la sociedad pueda caer en este segundo párrafo y se le puede endilgar responsabilidad y eventualmente quien debería responder no estaría respondiendo. Se haría una derivación de la responsabilidad a otro sujeto, eventualmente de menos carácter jerárquico. Es por eso que en estos 50 años podemos hacer una conclusión de que la responsabilidad de la administración, del administrador, fue fluctuando y hoy tenemos mayores factores de atribución, mayores plazos de prescripción de la acción, tenemos mayores sujetos que pueden ser imputados por esta responsabilidad del administrador y esto ocasiona que haya una responsabilidad mucho más severa. También sabemos, y que uno de los principales comentarios y discusiones dentro de este Congreso que nos trae sobre la LACE es la autonomía de la voluntad y la libertad que el ordenamiento jurídico nos está dando como participantes activos dentro del negocio comercial. Es por esto que la mayor responsabilidad nos hace, la mayor libertad nos hace más responsables. Y libertad y responsabilidad son las dos caras de una misma moneda. Y como dice el eslogan de este congreso y ahora de esta charla, no hay libertad sin responsabilidad. Muchas gracias. Bueno, ahora convocamos al doctor Ricardo Coni Echar, acá a nuestra derecha. Va a tratar el tema responsabilidad de los directores, la solidaridad es la excepción y no la regla, que está en la página 417 del tomo 3 del libro de ponencia. Ricardo, ponete acá en el medio, así perfecto. está la cámara. Los 5. Sí. Bueno, básicamente la inquietud para escribir esta ponencia nace del hecho que yo desde hace muchos años, por circunstancias de formación inicial en un estudio que se dedicaba a conflictos societarios, toda mi vida hice conflictos societarios. De estos últimos 20 años no paré de hacerlos. Entonces, ¿cuál es la preocupación que yo veo y que yo tengo? Es cómo a priori se califica la conducta de los directores. Hay una tendencia, recién hablaba de la doctora que me precedió, de la extensión del plazo de prescripción, los mayores factores de imputación, que eso de alguna manera controvierte el principio de libertad de actuación de los administradores. El administrador es a priori, no es una persona codiciosa que lo que quiere hacer es tomar partido de la empresa, estar analizando riesgos a terceros y en beneficio de accionistas también codiciosos que no quieren cumplir las normas para sacar una mayor utilidad. Vamos yendo al régimen de responsabilidad. El régimen de responsabilidad para mí está mal, es un régimen desarticulado, contradictorio y que refleja que el legislador no comprende cómo funciona en los hechos un directorio. ¿A qué me refiero con esto? Toda la doctrina, la jurisprudencia, los autores pivotean sobre un axioma que parece incontrovertible. La regla en materia de responsabilidad de los directores es solidaridad. Esto pareciera que surge del artículo 59 y del artículo 274. Son solidarios ilimitados, mente responsable por los daños que ocasionan. El 274 dice, el 274 modaliza la regla general. Vos sos responsable solidario ilimitadamente por los daños. Cuando me voy a sociedad anónima, me lo modaliza y me dice, ¿cuándo sos solidario ilimitadamente? Cuando votes en contra de la decisión o cuando le denuncies al síndico y si no exististe, hagas la denuncia posterior y cuando te entregues. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué predica esta? La solidaridad surge de la colegialidad. La colegialidad es un principio organizativo de funcionamiento del directorio que garantiza a los minoritarios, que los tipos en función de un voto en contra se salvan de la responsabilidad que los puede arrastrar un voto mayoritario de los directores. Entonces, si es el resultado de la colegialidad, la pregunta mía es, ¿cuántas actas de directorio prevé la ley de sociedades? 4 al año. Cualquiera que pueda ir a ver un libro de sociedades, de una sociedad, va a ver que puede haber 10, tienen 8, 10, 9, 20 actas de directorio. ¿Esto qué significa? Todo el resto de la actividad, 350 días del año, el director trabaja no colegiadamente, trabaja de manera individual. El director de finanzas está viendo si compra bonos, el director de jurídicos, cómo le va con los juicios del norte en las petroleras, el director de marketing o de publicidad haciendo campañas publicitarias.
Entonces, decimos, bueno, ustedes trabajan el 90% de las veces, 95% del año individualmente, fuera de cualquier acto colegiado. ¿Cuál es la responsabilidad de ustedes? ¿Es solidaria? ¿Y por qué les digo esto? Porque yo como trabajo en esto y tengo sede penal y sede comercial, todo el tiempo temas con directorios, la idea es, si vos estuviste ahí, debiste saberlo. O sea, yo no sé quién fue, pero si vos estuviste, debiste saberlo. Y no es así, porque cuando ustedes van a la responsabilidad, y la mayoría de la doctrina nos dice, miren, el fundamento de la responsabilidad de los directores es la culpa en vigilando. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes ven un director de legales viendo qué bonos compra el director de finanzas? El director de finanzas preguntándole, ¿qué está pasando con los juicios allá? ¿No se te acadecó ninguno? Es imposible. La culpa en vigilando, doctrinariamente, es descendente, es sobre empleados y dependientes, nunca es paralela. Sería imposible para un directorio controlarse mutuamente en todas las actividades que hacen para ver si nadie produce un daño y exonerarse del daño. Segundo factor de imputación de responsabilidad, la doctrina no lo trata, representación, que es lo que dice el Código Civil. Vos sos solidario porque me representás y él me representa y él me representa. Y todo lo que hagan me representa. ¿Quién me puede representar en un acto ilícito si el acto es dañoso? Nadie. O sea que el factor de imputación tampoco funciona. Tercer factor, causalidad alternativa. Cuando hay un grupo de personas que pasa, tira una piedra, no sabemos quién fue, son todos. Ese es el único caso en donde ustedes podrían ver, si no descubren quién fue el responsable, que hace una solidaridad. Y la última es riesgo creado, que eso es de los italianos. Si yo hago una empresa que con una actividad, no sé, ambiental que es peligrosa y se derrama algo, y bueno, vos estás externalizando riesgos, vos te debiste haber ocupado de esa situación, entonces vos respondés. Pero eso sería un principio de responsabilidad objetiva. Entonces, termino, perdón, sería responsabilidad objetiva. Entonces, ¿cuál es el asunto acá? Daniel Vito lo decía una cosa que es cierta. Resulta que el régimen de responsabilidad te dice que vos sos solidario porque la ley dice que sos solidario. Cuando en realidad el juicio crítico es al revés. Yo me asomo a ver qué hiciste y después determino si sos solidario o no. Entonces, el planteo mío es que por fuera de actos colegiados, la responsabilidad del director es mancomunada. En la medida que los tipos hayan actuado conjuntamente en el acto, fenómeno, habrá solidaridad si lo pruebo. Pero si no, yo a prueba no tengo que tener un juicio de solidaridad, porque un director de Hacienda, un director de marketing, por ahí poco tiene que ver con algún desfalco financiero que haya hecho un director justamente financiero. Entonces, lo que yo aspiro es que en los tribunales se tenga en cuenta que la actividad básicamente sobre la cual pivotea la regla no es la colegiada, sino que es la individual. Y otra última cosa que quería plantear es, el régimen tampoco establece en solidaridad cómo debe distribuir el juez la culpa. Nosotros tenemos 4 directores y hay uno que hizo el desfalco. Todos seríamos responsables por eso. Ahora, si hay una sentencia, el juez debería decir quiénes fueron y en qué porcentaje responsables, porque si no, después yo cuando hago el juicio de repetición, no sé a quién le repito qué. Entonces, por eso el sistema tampoco funciona. Así que, bueno, básicamente la propuesta es esa, considerar la responsabilidad del directorio mancomunada cuando está fuera de colegiación y en el resto aplicar la regla del 274. Gracias. Bueno, ahora vamos a abandonar el tema de responsabilidad de los administradores, nos vamos a dedicar al tema de responsabilidad de socios y tenemos a la ponente, doctora Gabriela Boquín, con el tema responsabilidad de socios ante la ausencia de la debida diligencia, que está en la página 405 del tomo 3 del libro de ponente. Bueno. Bueno, buenas tardes. Lo primero que quisiera es enmarcar la ponencia. Estamos hablando de responsabilidad de socios, porque como bien dijo el doctor Coniechar, él hablaba de su especialización en materia societaria y su mirada del conflicto a través de la materia societaria, y probablemente la mía sea a través de el derecho societario, pero con un pie en la infrapatrimonialización, que es el derecho concursal. Y siempre me preocupó, y en los últimos años me preocupó ver la adjudicación de la responsabilidad lisa y llana al administrador con todo el peso y el socio controlante impávido ante esa situación. Entonces, cuando estamos hablando en esta ponencia de responsabilidad de socio, estamos hablando del socio controlante. Primer punto.
En segundo lugar, cuando estamos hablando de ausencia de debida diligencia. Estamos hablando de la ausencia de la debida diligencia que tiene que tener un socio controlante cuando advierte una infrapatrimonialización en el ente porque se le es comunicado por los administradores a través, por ejemplo, de la memoria. En segundo lugar, cuando hablamos de infrapatrimonialización, tenemos que considerar que es sustancial y sumamente evidente. No estamos simplemente hablando de un desequilibrio patrimonial en un momento determinado. Tampoco estamos hablando de estado de cesación de pagos, que está relacionado a un desequilibrio, como todos sabemos, entre activo corriente y pasivo corriente. Estamos hablando de patrimonio neto negativo. Y cuando hablo de la omisión de la debida diligencia, tampoco estoy considerando de que haya una solución única ni imperativa. Las soluciones ante esta infrapatrimonialización pueden ser varias. El tema es cuando el socio controlante, advertido y conociendo, no hace nada y traslada el riesgo empresario a espalda de los terceros o de los acreedores. La debida diligencia, también vamos a enmarcar el tema en las normas que tenemos. Artículo 1 de la Ley General de Sociedades, 99 complementado por el 167. ¿Y por qué lo complemento? Del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no? 99 de la Ley General de Sociedades y 167 del Código de Comercio. ¿Por qué? Porque justamente el 99 generó un montón de teorías, que la sociedad si es irregular se convierte en irregular. No estoy de acuerdo con ninguna de esas teorías. Yo lo que creo que ante la infrapatrimonialización lo que se produce es un desplazamiento de las normas de responsabilidad propias del tipo para generar una responsabilidad en base a las normas del Código Civil y Comercial de la Nación. Por supuesto, siempre que exista un daño no justificado, con todos los elementos para que exista daño. Puede tener la pata concursal, como digo, porque si encima estamos en un concurso, el momento de analizar esta situación es, si es un concurso preventivo, el artículo 52, inciso cuarto. No el momento de la presentación en concurso, por supuesto, porque acá no hay un tema de control de mérito. Y capaz que, si lo que tenemos que remover la causal, también puede llegar a resultar aplicable el artículo 100 de viabilidad económica y social de la actividad. Por último, ¿qué otra norma integraría? El 1749, que establece la responsabilidad por omisión cuando hay una obligación de realizar una determinada conducta. Como dije, no es una conducta determinada imperativa, son muchas las conductas que se pueden adoptar. Lo que no se puede es no hacer nada. Y para concluir, y en relación también a la ponencia del doctor Coniechar, a mí también me parece que el tema de la solidaridad, así como está regulado, se quedó en el tiempo. Nosotros tenemos en el Código Civil, por el artículo 850, la posibilidad de adjudicar responsabilidad concurrente. Y la responsabilidad del administrador, el 167, el 99 nos habla, la responsabilidad del administrador sin perjuicio del socio, el 167 los hace a todos los responsables solidariamente. Yo creo que eso es inadecuado. Porque la causa de la responsabilidad es una conducta reprochable absolutamente distinta a la del administrador a la del socio. Socio controlante, vuelvo a reiterar, el que pudo decidir, el que pudo remediar. Yo creo que es una responsabilidad concurrente que nada perjudica al acreedor, porque ante el acreedor se responde como si fuese solidaria. El tema es la posibilidad de la acción de repetición, porque yo digo, ¿por qué no el administrador no puede, llegado el caso, siendo responsable solidariamente frente al acreedor, no ir a reclamarle si tuvo que pagar a lo que el socio controlante debió, no hizo y, en definitiva, no respetó las pautas imperativas o normas imperativas de la Ley General de Sociedades? Bueno, ahora convocamos al doctor Ariel Ángel Dazo, que está ahí al fondo, que nos va a hablar del tema la excepcionalidad de la responsabilidad limitada, una línea orientativa en el derecho estadounidense que ustedes van a encontrar en la página 421 del libro de ponencias. Y si alguien nos hace el favor, la ponencia que cerraría este bloque sería la del doctor Efraín Hugo Richard y Marcelo Camerini, que se llama sobre actividad ilícita
y si lo podemos convocar al doctor Richard, que debe estar en otro lado. Ajá, bueno. Seguiríamos con el lema libertad con puntualidad, ¿no? Vamos a ver si... Y acá está. ¿Sí? ¿Cómo estaba? Sentite cómodo, pero ubícate siempre en el medio porque así te toma la cámara. Lo que voy a hacer es quitarme el saco, porque esta pelea va a ser terrible. Bueno. Esa pelea, Tenés 5 minutos. esa la voy a La verdad que son la 5. voy a poner de espalda. Son 5. Dale. Adelante. Esperá que me abroche la cara. Siempre hablando del micrófono, porque el tema del micrófono tiene que quedar todo grabado. Bien, muchas gracias. Este tema es vinculado con un aspecto sustancial del derecho societario, quizá el más importante, porque refiere al estatus de la sociedad anónima, la cual es, como todos sabemos, el típico exponente del sistema capitalista al cual está adherido, por lo menos teóricamente, nuestro país, en la ley. En los hechos ocurren otras cosas, porque los principios del liberalismo económico son los del capitalismo, los del mercado. Y cuando las reglas del mercado, en ocasiones de la emergencia frecuente y periódica en nuestra economía, esas son limitadas ostensiblemente, en medida tal que esa ostensibilidad lleva a que doctrinariamente admitamos que las reglas usuales del mercado capitalista no funcionan y se impone, cierto, en la emergencia, la voluntad estatal, es decir, la derogación de la autonomía de la voluntad. Esto está claro y todos lo tenemos perceptible porque es un principio, o mejor dicho, un razonamiento común que todos hacemos permanentemente. La sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, de la misma manera que el estatuto de los comanditarios en las sociedades en comanditas, está limitada al aporte. ¿Por qué? Porque la única obligación que subsiste después de la integración del capital suscripto por parte del socio, repito, la única obligación que existe en suma en la sociedad anónima respecto del socio constituyente es la de integrar el capital que él suscribió en el acto de constitución. Punto. A partir de allí me siento olvidado de lo que pueda ocurrir. Me es indiferente. La separación literal de los patrimonios hace que mi único patrimonio sometido al riesgo del mundo negocial es aquella proporción del capital social mínimo, desgraciada expresión, pero en definitiva simplemente del patrimonio. El capital social inicial coincide siempre con el patrimonio, en ese momento nada más. Lo cierto es que es el sistema obligatorio para el socio en el acto de constitución y nada más para la continuación.
Nada se me puede pedir. Solo por derogación del principio. Derogación que existe en hipótesis determinadas que una doctrina tiene perfectamente determinada en la construcción de Seric, el jurista alemán que con sus opiniones y sus directivas determinó la derogación del principio de la ilimitación, la Pierre sin veil, es decir, el vencimiento del velo. Es misterioso esto, qué título lindo. Muy bien, el desistimiento del velo de la responsabilidad, o mejor dicho, la ruptura, el descubrimiento del velo, esto tiene redacción de cuento o novela, ese descorrimiento del velo ocurre cuando la actuación de la sociedad llega a cometer tales desvíos que autorizan a la derogación de la responsabilidad limitada y hace responsables a los socios. En una palabra, la inoponibilidad de la personalidad jurídica sustancial en todas las sociedades solamente puede ser derogada por una conducta en la que aparezca abusivo el comportamiento de la sociedad. No de sus socios, no de sus socios, es totalmente independiente. A menos que se trate de un controlante. Un controlante. La doctrina discute cuando se trata de una conducta imputable en su entidad solo posible para el grupo. Porque en ese caso, la conducta del socio tiene que tener la condición de ser exclusivamente dañosa para la sociedad, porque dañosa puede ser para el acreedor, pero ¿en qué? Salvo que represente a la sociedad lícitamente, que es un mandato o un gestor expresamente designado por la sociedad, no lo afecta. Afecta al patrimonio del sujeto, pero no al patrimonio de la sociedad. Como síntesis y conclusión, para hacer posible una base del razonamiento justificativo, por otra parte, o de los antecedentes justificativos, debe quedar firme que en la sociedad anónima y en la responsabilidad limitada, con una salvación, con una excepción que vamos a ver, el accionista, inversor en general, más que socio, no piensa sino no en la utilidad para salvarle la vida, sino simplemente en una renta que le va a dar proporcionalmente a las utilidades que en cada ejercicio o en definitiva cuando tiene que repartirla recibirá. Es decir, es un individuo que ha puesto 100.000 pesos, por ejemplo, en un capital social mínimo de 1 millón, que tendrá siempre un 10% de retribución en las utilidades netas, en tanto cuanto no se den los supuestos en los cuales la sociedad puede o debe imputarlo a reserva o retenerlos en función de negocios autorizados y válidos por mayoría o unanimidad, según el caso, a futuro. Estas situaciones revelan que solo excepcionalmente los accionistas personalmente, o mejor dicho, su patrimonio pueda ser agredido por acreedores de la sociedad. Esta teoría ha sido muy advertida precisamente en el prólogo que Polo hace a la obra de Seric. Esto me hace acordar aquella obra de Mafia que prologó Mafia, diciendo que todo lo que se decía era errado. Y Polo,
contradice a Seri y le dice que en definitiva todas las pérdidas de la sociedad, ¿quién las paga? Siempre es el socio, más que el acreedor. Porque en una última instancia es el que pierde totalmente su inversión. Esta tesis confronta ciertamente con un sector de la doctrina y de la jurisprudencia que rasga el velo, rompe el velo y entonces, roto el velo, queda descubierto todo lo que se debe ocultar o que no está comprometido en el caso, que es el patrimonio personal de los socios. En suma, derogación de la sustancia de la sociedad, la responsabilidad limitada al aporte. Conclusión de estas palabras, la única responsabilidad que tiene el socio accionista es, en la sociedad anónima, la de integrar el aporte, ponerse con su bolsillo en la medida que a él se le antoje, hasta convertirse en controlador, en cuyo caso, si es controlador, la responsabilidad será la del controlador, prácticamente dueño de la sociedad. Cuanto eso no ocurra, y no es tan infrecuente que ocurra, ¿no es cierto?, por unidad de socios que constituyen una sola entidad, económicamente, no jurídicamente, con lo cual ahí hay una posibilidad de entrar a hurgar el velo. Esto no sea que se consume la teoría de la penetración en la sociedad. No. El velo continúa intacto a pesar de la investigación cuando no se comprueba tal hecho objetivamente, con carácter firme. Esto hace que la teoría el nombre del título de esta ponencia se llama Derogación solo excepcional de la responsabilidad limitada en las sociedades de capital. Con una salvedad. En las SRL, el accionista constituyente tiene la obligación solidaria de la proporcional a su aporte de integrar el capital que no ha sido integrado por algún inversor. Es decir, que la obligación inicial del 25%, que es la obligatoria al comienzo de la formación de la sociedad, no sea integrada para concluir la etapa constitutiva. Todos los socios son responsables de que la integración acontezca, de modo que si uno de ellos falla, desiste o no realiza de todas maneras, cualquiera fuera su causa, la integración de su aporte inicial en el acto constitutivo, en ese caso la obligación solidaria de la sociedad obliga a los socios a cubrir personalmente la parte proporcional que le correspondía al que no cumplió con la integración y compromiso de integrar en la misma proporción que la parte omitida de integrar por aquel tipo socio en cada una de las situaciones de cada socio. Es decir, en la misma proporción de soporte, en la misma proporción del derecho a crecer, por ejemplo. Esta situación está confirmada, desde luego, muchas veces en el derecho estadounidense. Cerramos. En el derecho estadounidense. En el caso Deep Rock, controlante de la sociedad X, controlante de la sociedad X, Deep Rock, en lugar de aportar fondos e integrar el patrimonio
o aumentar realmente el capital social. Eso se llama aumento real, no meramente nominal. Votó en su asamblea la presentación en concurso de la sociedad controlada. El voto, lógicamente, o si ustedes quieren, en función jurídica de la interpretación del texto de la Bancaxi, determinó responsabilizar en paridad de situación a Deep Rock con su empresa controlada. Esta situación es la que tendencialmente establece que solamente en esa situación tan excepcional del controlante, que en lugar de aportar a la sociedad para evitar la insolvencia, es decir, nuestra cesación de pagos, en una resolución que en cambio le aconseja presentarse en concurso preventivo, cosa que hubiera ocurrido si no fuera controlante. Es decir, esa sería una obligación. En el caso contrario, la obligación es la del controlante, la de evitar esto y no aconsejar la presentación en concurso. Bueno, Esto ahí estamos, entonces ahí estamos. es todo el tema y demuestra el carácter excepcional de la derogación de la responsabilidad cuando contesta violación de conductas debidas conforme al sistema. Gracias. Todo está... Claro. Bueno, toda la ponencia está, dijimos, en la página 421. Claro, por eso yo no dije que el doctor Efraín Hugo Richard gentilmente había cedido sus minutos al doctor Ariel Dazo, por eso no correspondía cortarlo. Así que ahora pasaríamos a la lista de oradores. Empezaríamos de derecha, del fondo, derecha hacia izquierda, ¿verdad? Elevaríamos con una voz estilo Alfio Basile, nombre y apellido, así la vicepresidente toma nota de quien quiere tener uso de la palabra, que lo va a tener por espacio de 1 minuto. Así que empezaríamos con el doctor Pedro Sánchez Herrero, ¿verdad? Seguiríamos con la doctora María Barrau, de derecha a izquierda, después con la doctora Blanco, el doctor Aguinaga, vos arrugaste. Viene el doctor Trufat, viene el doctor Fernando Marcos, cierra el doctor Walter Ton. ¿Es así? Entonces la lista sería, doctora. Sánchez Herrero, Barró, Blanco, Aguinaga, Trufat, Marcos, Tom. ¿Listo? Listo. Entonces, su minuto, el doctor Pedro Sánchez Herrero. Bueno, gracias. Un comentario sobre la ponencia del doctor Coni. El artículo 274, a mi entender, es muy confuso, ¿no? Entonces, la manera de interpretarlo correctamente creo que es ir a los principios. Para que haya responsabilidad tiene que haber conducta antijurídica, un incumplimiento de obligaciones. Entonces, me parece que la manera lógica de entender ese artículo es que está pensado, aunque no lo diga expresamente, para las decisiones tomadas en reuniones, ¿sí? Todo está estructurado en ese sentido. Entonces, cuando lo vemos desde ese punto de vista, cobra un sentido más razonable. Y por supuesto, si un administrador, si fueron decisiones que no se tomaron en reuniones, no va a haber una responsabilidad del órgano en su integridad, porque lo aclaro, aunque parezca una obviedad, porque he visto que en algunas ocasiones se dice que hay una responsabilidad objetiva por simplemente integrar el órgano. Era eso, gracias. Sí. Doctor Blanco. No, la doctora Barrau, que está de fucsia, Bueno, muy elegante. dos me referiría a dos ponencias. La ponencia de Connie Echar, comparto la ponencia desde el punto de vista que considero que es excesiva el régimen de responsabilidad de los administradores societarios, pero considero que conforme el régimen que tenemos actual del sistema colegial, los directores, lamentablemente, aunque no me guste, responden en forma ilimitada y solidaria. Y después me voy a referir a la ponencia de la doctora Joaquín, también la comparto plenamente. Yo creo que los socios no se pueden desentender
de la sociedad. No se pueden olvidar una vez que son socios y si se olvidan van a ser responsables. Y le agrego dos cositas. Yo en su momento en algún congreso, no recuerdo cuál, llevé una ponencia diciendo que los socios no solamente tenían la facultad, conforme el 55, de controlar, sino que tenían la obligación. El derecho de información no era un derecho, sino una obligación, informarse y respondían si no se informaban. Y ya termino. Y también considero que si los socios saben que la sociedad ha perdido el capital y se enteran por alguna causa, también tienen la obligación de volver a reintegrar el capital y si no, también van a responder y van a responder en los casos de los concursos o quiebras. Nada más y gracias. Bien, la doctora Blanco al lado. Me voy a referir nada más que a la ponencia de la doctora Boquín, con la que comparto, por supuesto, la ponencia. Es muy interesante el tema de las obligaciones del socio, no solo los derechos, sino las obligaciones. Y un poco como para complementar, quizás está escrito en la ponencia, pero por falta de tiempo Gabriela no pudo exponerlo, pero me parece que no tenemos que perder de vista lo siguiente. Primero, que el contrato de sociedad es un contrato que es de larga duración, por lo tanto se le puede aplicar el 1067 del Código Civil, que habla de la lealtad que se deben las partes en el contrato y la lealtad que debe el socio cumplir a lo largo de todo el cumplimiento del contrato. También el 1011, el deber de colaboración en el cumplimiento de los contratos, y ya me cortaron, siempre bajo el amparo de la buena fe, siempre, y la affectio societatis, que, bueno, no puedo seguir. Bien, el doctor Aguinaga, que está aquí abajo. Doctor Boteri, un minuto. Bueno, me voy a referir exclusivamente también a la ponencia de la doctora Boquín. Me preocupan un poco a veces estas ideas que atentan contra el efecto personificante de la sociedad y de la separación patrimonial, donde se le intenta extender la responsabilidad solidaria al socio o al controlante. Creo que esto está previsto en la ley, en el artículo 54, y debemos cumplir algunos de los supuestos que establece el artículo 54 y no podemos crear analógicamente ningún otro, porque si no, en 20 años no vamos a tener nada más que hablar entre nosotros ni nos vamos a poder ver porque el sistema societario se va a caer y va a desaparecer. Nada más. Ahora el doctor Trufat aquí. Ahí. Gracias, señor presidente. Hace muchos años con Barreiro hicimos una ponencia señalando qué hacía el directorio si se encontraba con la sociedad en cesación de pagos o frente a un supuesto de infracapitalización y dijimos tiene que poner el tema en manos de los socios y que los socios decidan si disuelven y liquidan, decidan si repatrimonializan desde ellos o abriendo el capital a terceros o si concursan. Nos quedó una pregunta sin responder. ¿Y si los socios no hacen nada? Y esto es lo que respondió Gabriela. ¿Podemos compartir o no podemos compartir la solución? Yo creo que el socio controlante está en el mismo lugar entonces que los directores. Puede tomar válidamente cualquiera de estas 4 resoluciones. Lo que no puede hacer es precisamente no hacer nada. El socio controlante abandónico alguna responsabilidad debe tener por ese abandono. Ahí el doctor Marcos, que está a la izquierda. Gracias. Suscribiendo lo que acaba de decir el doctor Trufat recién, que era parte de lo que me interesaba a mí, creo que, a ver, cuando hablamos, y coincido con la ponencia de Gabriela en el sentido de que yo diría al revés, puede quedar indiferente la actitud de un accionista, de un socio, que pudiendo mitigar, evitar o disminuir o tratar de menguar el daño, no hace nada y se queda sentado. Yo creo que no. Yo creo que no. A ver, y de lo que estamos hablando es de la responsabilidad cuando yo violo el deber jurídico de no dañar o incumplo una obligación. No estamos hablando de que porque a la sociedad le va mal, que está claro que no es lo que dice Gabriela, esto es una aclaración mía, no estamos hablando de cuando a la sociedad le va mal, automáticamente aparece la responsabilidad de los socios que tienen que poner su patrimonio arriba de la mesa. No estamos hablando de eso. Recién decía Daniel, a ver, no tenemos plata. Bueno, señores, nos concursamos, pedimos la quiebra, como hoy planteaba el doctor Jungenbach, ¿no? Y hablábamos de que era un acto de buena fe. Si yo estoy, señores, no va más, pido mi propia quiebra. Es un acto de buena fe comercial pedir la propia quiebra. Entonces creo que es lógico esto de la responsabilidad. Y una palabra más respecto a lo que planteaba el doctor Coniechar, tomando lo que dijo Gabriela en cuanto a la obligación concurrente. Yo creo que, primero, la solidaridad o la concurrencia y las obligaciones va a tener que ver en tanto y en cuanto
la causa de esa obligación o la causa que generó el daño sea única o no. Por lo tanto, yo creo que ahí la obligación tendría que ser solidaria o concurrente según el caso, porque puede haber actos con una única causa, puede haber actos con diferencia de causa, porque cambia la manera de dividir las pérdidas. Si hay solidaridad, se divide en partes iguales, si hay concurrencia, hay uno que se puede acercar. Clarísimo. El doctor Ton. Muy buena la ponencia, Gabriela, pero me preocupa una cuestión. Me preocupa el límite de la responsabilidad de ese socio. Ese socio, si se lo convoca a la asamblea, debe a lo mejor tener la obligación de ir, la obligación de asistir, la obligación. Ahora, un socio de una sociedad que ha hecho un aporte y que en realidad no tiene mucho más interés que el aporte que ha hecho dentro de esa sociedad, ¿hasta dónde lo vamos a responsabilizar? Si no le interesa seguir con la sociedad, no le interesa aportar nada más, no le interesa hacer nada más. Entonces es un límite muy, muy, muy difícil de tener en cuenta, eso nada más. Bien. Bueno, ahora viene el derecho de réplica. La doctora Agustina, no, pasa. Seguiríamos con el doctor Connie Echar, que tiene su minuto, ¿no? Está bien. La doctora Boquín, si quiere replicar algo. Bueno, creo que coincidimos algo con el doctor Ton y el doctor, bueno, a ver, creo que es claro cómo me preocupa. Es claro que tiene que responder por el daño y el límite es el daño. Lo que no puede hacer él invirtió, es controlante, vuelvo a decir, porque por eso coincidimos plenamente con Ariel Lazo. Es controlante, no puede no hacer nada cuando viene el administrador y le dice, esta es la situación, me desinteresé de la sociedad. No me puedo desinteresar de la sociedad. No me puedo desinteresar de la sociedad. Tengo que tomar una decisión. Vuelvo a repetir, la decisión que tome no me impone la norma cuál. Hay muchas variables. Es más, yo diría que hay algunas que capaz que ni podemos tener en consideración porque puede darse en una determinada situación la solución que no sea de las previstas. El tema es que no se provoque daño. Si yo me desinteresé y no hago nada, soy responsable porque hay una omisión imputativa de responsabilidad. Listo. Bueno, y ahora vamos a hacer un acto de justicia y le vamos a dar el uso de la réplica, no al doctor Richard, que llegó recién, que le cedió gentilmente, por si quiere, él puede declinar, como no pudo presentar su ponencia sobre actividad ilícita porque llegó tarde y el uso de la comisión, ustedes saben, el lema era libertad con puntualidad. Bien, bien. Es así. Bien, bien. Si quiere hacer una breve resumen de su ponencia, lo dejamos. Estar en cesación de pagos o estar en insolvencia, no me puedo referir a vamos a hacer consideraciones generales. Acá sí. No, yo creo que está bien. Estar en cesación de pago, estar en insolvencia, no es una actividad ilícita. Sí es una actividad que puede generar daño por culpa, sin llegar a una ilicitud de la que yo llamo peligrosa, que es las previstas en el artículo 19 de la Ley General de Sociedades, que es que trae dos sanciones. Una, y que puede ser aplicada de oficio. Una, la liquidación. Protegiendo a la empresa, cuidado, aleja a los socios que se portaban mal, no perjudica a los de buena fe que lo acrediten y genera una extinción de dominio. Lo estoy discutiendo ya en 4 o 5 comisiones por el tema de la responsabilidad penal de las sociedades, que no sirve para nada, académicamente impecable, pero una ley que nunca vamos a ver aplicable porque vamos a demorar 30 años. Pero en cambio la actividad ilícita podría ser fantástica y además agrega la extinción de dominio. Es algo que se está reclamando hace mucho. Y tengo para mí que en este tema que están discutiendo, y perdón que me meto de colado, no hay una alteración de la tipología societaria en cuanto a responsabilidad. Se mantiene absolutamente el inversor de la sociedad anónima
que hace cualquier tropelía no va a tener que responder. Eventualmente le tomarán una declaración y dirá, oiga, yo venía a la asamblea y nunca firmé un cheque, nunca hice nada. Pero, señores, esto forma parte de la teoría de la responsabilidad civil dentro de las relaciones de organización personificada. Y está en una norma de la cual nadie habla. Artículo 99, que se da justamente para el supuesto que señalaba recién Gabriela, la sociedad en extinción por falta de viabilidad y la abandonan. Perdón, eventualmente en la etapa de liquidación. Aparece esa responsabilidad. Recién lo traté en la otra comisión justamente y me demoré porque lo señalé que era para la etapa de liquidación también. Señores, una sociedad nace no por la inscripción, nace cuando se constituye un patrimonio, artículo 141 del Código Civil, y aunque la inscripción venga 2, 3, 4 meses después, ya genera imputaciones y se extingue cuando no tiene más patrimonio activo ni pasivo, porque pueden aparecer bienes después, un abogado que tramitaba un juicio en otras 40 años de juicio, ¿no es cierto?, como dijiste vos ayer, y aparece un bien adquirido en defensa del crédito, y las deudas, señores, las deudas no se extinguen, las deudas hay que pagarlas, salvo que analizado el tema, se advierta de que no hay ninguna responsabilidad de nadie, que el Estado confiscó los bienes y no le pagó, miles de cosas. Pero siempre en la liquidación hay que tratar de satisfacer la totalidad de las obligaciones. Los liquidadores tienen su obligación y la sociedad durante la etapa de liquidación tiene que hacer balance y hacer asamblea. Y perdón y muchas gracias. No, muy bien. Bueno, Ariel quiere tener el uso de la palabra en este momento. El que quiere se queda. La comisión terminó. Pero escucharlo, Ariel, siempre es un placer. Así que vamos a dejarlo en uso. Si por favor le puede traer. Cuando tenés un cauce grande como el Río de la Plata, buscar los meandros, que son los afluentes cortitos, chiquitos, que nacen de la última lluvia, es lo que está haciendo Efraín. Buscar patología siempre. La patología es el caso de derogación e inoponibilidad de la personalidad jurídica. Nada más. Se aplica solo restrictivamente y con un criterio en el cual la sociedad no haya realizado, como hizo Deep Rock, no cumpla con su razonable posibilidad de controlante. Integrar la parte faltante, es decir, suplir las pérdidas con propios fondos, toda vez que sea controlante. Consecuentemente, el único responsable del incumplimiento es el controlante, que sufrirá la sanción de derogación de la responsabilidad que la tiene, porque por eso es controlante. Basta. Nos sacaríamos una foto todos los ponentes con acá. Así, ¿no? Subí, Ariel.